Bienvenido, bienvenida a la biografía de mi actriz favorita de todos los tiempos y creo que para la de muchos, entre ellos para la propia Bette Davis, quien le llegó a nombrar su sucesora a través de una carta personal. Pero aparte de algo tan obvio como saber que es una de las mejores actrices que ha pisado Hollywood, también su personalidad y vida personal merece una mención aparte. ¿Quieres saber qué hay tras la vida y arte de la icónica Mary Louise Streep? Nació el 22 de junio de 1949 en la zona de Summit, en New Jersey, dentro de una familia acomodada y siendo la primogénita de Mary Wilkinson Streep y de Harry William Streep. Su madre, que era diseñadora gráfica de la época, en su día se le denominaba editora artística, provenía de familia con ascendencia irlandesa, inglesa y alemana, y su padre fue un ejecutivo de la industria farmacéutica de origen alemán. Es más, casualmente, el bisabuelo de Meryl fue el primer alemán en emigrar a Estados Unidos y también tuvo otro ascendente que sirvió como mayor del ejército. Sus hermanos, Dana David y Harry William III, también tuvieron sus incursiones dentro de la interpretación, pero que no han tenido el mismo talento o reconocimiento como su hermana mayor. Creció en Bernardsville, otra zona de New Jersey, generalmente católica, y ella asistía a misa todos los domingos. Cuando fue al instituto, en el Bernards, se hizo animadora, además de asistir al coro y participar como periodista en el periódico y en el anuario. Vamos, que no se aburría. Así que tanta dedicación y sumado a su personalidad extrovertida, la llevaron a ser la reina del baile en su graduación. Después estudió drama. Guess what happened? I went up 3 points in the poll. Se sacó como lo que viene a ser aquí el bachillerato, pero la Vassar, que es donde estudió, es considerada una universidad. Bueno, pues allí tuvo como instructora a la mismísima Jean Arthur. En un principio, la pasión real de Meryl era el canto. De hecho, como adolescente asistía a clases de ópera, pero como empezó a participar en el teatro del instituto, se encarriló más por la interpretación, lo cual le llevó a estudiar y obtener, finalmente, una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Drama de la Universidad de Yale. Al año siguiente, conocería a quien sería el amor de su vida, al menos hasta entonces. A John Cazale le conoció en el set de la obra de teatro de William Shakespeare, Medida por Medida, en el Central Park de la ciudad de Nueva York, y tuvieron un flechazo instantáneo. La admiración de ambos es la cualidad que más han repetido a lo largo de los años los que fueron presentes de su corto romance. Ella estaba loca por él y él estaba loco por ella. Dos almas gemelas se habían encontrado. John le dijo a Robert De Niro: acabo de conocer a la mejor actriz de la historia. Y ella recuerda de él que fue lo peculiar que era, su tipo de humanidad y su curiosidad por la gente, su compasión, lo que hizo que surgiera ese amor en ella a pesar de los 14 años que había de diferencia entre los dos. No he conocido a nadie como él. Lamentablemente solo pudieron disfrutar 2 años de sus compañías después de que John sucumbiera a un cáncer de pulmón, diagnosticado hacía tan solo 1 año, en el que Meryl estuvo siempre a su lado. Al Pacino llegó a decir de ella: no he visto a nadie tan devoto por alguien que está muriendo. Lo más sorprendente era ver a Meryl. Estuvo con él, a su lado, durante toda la enfermedad. El dolor de la actriz fue tal que no pudo recoger sus pertenencias del apartamento que compartía con él en Manhattan y fue a ayudarla a la mudanza su hermano y un amigo. Don Gamer, con quien no tuvo un flechazo igual de instantáneo que tuvo con Cazale, pero que a los 6 meses acabó casándose con él y convirtiéndose en el padre de sus 4 hijos y un feliz matrimonio que dura hasta el presente. La carrera cinematográfica de Meryl no es moco de pavo. Sus acentos, sus distintos registros interpretativos, tan pronto te hace de Miranda Presley como de una madre de familia aburrida en Los Puentes de Madison o una madre algo más divertida en Mamma Mía, donde pudo mostrar sus conocimientos de canto. Su talento es por todos conocidos, tanto para los espectadores como para sus compañeros de profesión, que siempre han admirado trabajar con ella. Dentro de sus innumerables reconocimientos, tiene el récord de mayor número de nominaciones a los premios Oscars, con hasta 21 veces, de las cuales se lo llevó a casa en 3 ocasiones. Pero en sus inicios, y como cualquier mujer en su época que trabajara en cualquier otra profesión, no lo tuvo demasiado fácil y sufrió en sus carnes la misoginia normalizada y la cruda realidad de la industria por parte del productor de King Kong, Dino De Laurentiis,
cuando tuvo el torpe comentario de decir en italiano a su hijo: ¿cómo has traído esta cosa tan fea para el papel? I understand what you're saying. I'm sorry I'm not beautiful enough to be in King Kong. El papel finalmente lo interpretó Jessica Lange, quienes algunos más jóvenes la conoceréis por la exitosa serie American Horror Story. I'm sorry for your loss. You want a bite? Y por su parte, Meryl Streep se estrenó en el séptimo arte a través de la película basada en hechos reales Julia, protagonizada por Jane Fonda. A partir de ahí, no dejó de trabajar en la industria junto a los mejores actores y directores de la época, teniendo unos papeles bárbaros que pudieron exprimir su talento. El activismo de Meryl es de sobra conocido sobre todo por parte de sus compañeros, ya que dentro de la industria siempre se ha manifestado y ha actuado, de forma realista, no como profesión, en consecuencia para la paridad. Entre supongo que miles de anécdotas sobre esto, hay unas pocas acerca de un rodaje en específico que hubiera roto internet de haber existido por entonces, ya que cuando trabajó en el rodaje de Kramer contra Kramer, una película que por cierto llegó a ganar muchísimos premios, entre ellos 9 Oscars, en el que estuvo incluido el de Mejor Actriz, que a su vez fue el primero que ganó ella. Bueno, pues resulta que se tuvo que poner firme con el director para realizar cambios en el guión, ya que bajo su criterio pudo ver que su personaje estaba descrito como una madre irresponsable que pretendía robar a su propio hijo. Si no habéis visto la película, trata sobre un divorcio y la lucha por la custodia en los tribunales. Para ella era evidente el mensaje inicial del guión, como que una mujer que trabajara y se emancipara era algo crudo y maligno para la sociedad, por lo que el director, Robert Benson, tras los argumentos de la actriz, tuvo que ceder finalmente y realizar algunos cambios. Esto no gustó nada a un machista Dustin Hoffman, que era su contrario en la película, el cual le recriminaba a su compañera que dejara de ser tan feminista, y además después de que en una ocasión le tocó un pecho de forma gratuita y le eructara en la cara. No sé si los argumentos del actor fueron para que Meryl se metiera más en el papel, como si los estudios, dedicación y talento evidente de su compañera no fueran suficientes. Además de que le llegó a cruzar la cara sin que estuviera incluido en el guión. Porque, oye, era lo que se hacía normalmente de puertas para adentro en muchos hogares. De ahí que siempre en el cine haya habido hostias gratuitas en pantalla. Así que después de este rodaje infernal en el que le quedó muy claro que su compañero tenía de buen actor lo mismo que de desagradable, es cuando obtuvo, como os he dicho, su primera estatuilla después de salvar a su personaje de los antifeministas, y también fue cuando se convirtió en la favorita del público. Pero su lucha no fue tan solo feminista, sino que en 1981 se movilizó en contra de las actividades nucleares. Tanto fue su implicación que llegó 2 años más tarde a interpretar, junto a Cher, en Silkwood, a una sindicalista que luchaba por la misma causa. Y en 2015, no hace tanto, llegó a enviar hasta 535 cartas para que se consiguiera la igualdad dentro de la industria, tanto por el ámbito económico como por el de oportunidades. Por esta causa, obviamente, también se sumaron otras tantas compañeras del gremio. A todo esto, solo fue contestada por 5 congresistas y no sé muy bien a dónde llegó el asunto, pero bueno, eso daría para otro vídeo. Dentro de su filantropía, en ese mismo año financió un taller para mujeres guionistas de más de 40 años. Aparte de que coopera para más de una decena de ONGs y ejerce como portavoz en el Instituto Nacional de la Mujer de Washington, en el que donó en una ocasión hasta $1 millón. Tampoco se ha mordido la lengua siempre que ha podido y lo pudimos ver en el discurso de los Globos de Oro, cuando le dijo cuánto pensaba el presidente Trump acerca de su evidente racismo. Think about it. Hollywood, foreigners, and the press. Algo que fue criticada como hipócrita por algunas personas, ya que decían que en Hollywood todos predican con el ser todos iguales, pero lo hacen detrás de unos muros de protección. Por otro lado, todo lo que ella contribuye de forma altruista creo que es de admirar, desde luego, porque aunque no esté obligada, ella lo hace, cuando muchos otros no. El discurso, desde luego que merece la pena verlo entero, te dejaré el enlace en la descripción también del vídeo, para que vayas a verlo luego más tarde si te apetece. Trump, después de esto, corrió como un niño en plena pataleta a tutear para decir de la actriz que estaba sobrevalorada, entre otras perlitas del colega, lo cual hizo que las burlas por parte de ella y de sus compañeros en contra del presidente no hicieran otra cosa sino que multiplicarse. Sin embargo, por parte de Barack Obama, llegó a recibir la Medalla de la Libertad, que viene a ser la máxima condecoración civil de Estados Unidos. También tuvo un pequeño percance tras el escándalo de Me Too,
ya que la tacharon de hipócrita de nuevo, entre ellos la actriz Rose McGowan, porque decían que ella conocía las prácticas de su querido amigo Harvey Weinstein. Tanto fue el incidente que empapelaron Los Ángeles con una foto de ambos juntos en la que ponían en el pie que ella sabía. Pero Meryl dijo que nunca supo de estas prácticas y que las desconocía totalmente, algo que sinceramente me lo creo. Y no porque sea fanatismo, sino que este tipo creo que sabía bien a quién acosar y a quién no. No es desmerecer a ninguna mujer, sino que a Meryl es una actriz con la que cualquier productor estaría encantado de trabajar, al igual que directores y actores. Y este tipo, pues eso, se aprovechaba más bien de las necesidades, ¿no? O de la falta de credibilidad en caso de que salieran a la luz, ¿no? Las declaraciones de estas mujeres. Al menos por lo que vi sobre todo esto en su día, vaya. Así que Meryl Streep, ahora a punto de finalizar el 2022, cuenta con 73 años, con una vida muy completa, una trayectoria profesional impecable y una humildad de las pocas vistas por Hollywood, a pesar del éxito que tiene. Su última película como actriz fue la de No mires arriba, en 2021, donde sus compañeros Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio la llamaban Goat, que viene a ser Greatest of All Time, o la mejor de todos los tiempos, mientras ella pensaba que la estaban llamando Cabra por su veteranía. Desde luego que la película justo la vi anoche y merece la pena, ¿eh? Me eché mis risas, no me la esperaba desde luego. Y como productora ha sido en este 2022 con la película Silbury Date.